esta tarea fue un poquito más difícil, la verdad. Em, yo inicio pues agradeciendo a Maye que se le hubiera ocurrido que en el programa estuviera este tema y le agradezco porque este ha sido uno de los temas de mis fascinaciones y de mis pasiones realmente en la nefrología pediátrica y eh, tener la oportunidad hoy de revisar esto, que nunca lo había hecho, pues ha sido una oportunidad realmente para mí de gran mejora en el tema de la microangiopatía trombótica y los neonatos. Yo he sido conferencista de Alexion Pharma Colombia. Hoy estoy recibiendo honorarios y pues todos los conceptos que están aquí están expresados en una juiciosa revisión de la literatura y de mi experiencia de 20 años manejando estos niños. Es de las primeras veces que me siento orgullosa de decir 20 años, llevo 20 años de nefróloga porque, bueno, tengo mucha presbicia ya y eso me estimula a decir esto. Los síndromes de microangiopatía trombótica son extraordinariamente diversos. Desde 1920 hasta el 2023 hemos tenido cambios impresionantes realmente en el entendimiento de estas patologías, nuevos descubrimientos con respecto a los mecanismos fisiopatológicos. Las MAT son patologías graves, por lo que se crean necesidades de una rápida interpretación diagnóstico. Lo otro es que hoy conocemos con más claridad y entendemos el mejor papel del endotelio y del glucocálix y cómo el daño endotelial por sí mismo es un estimulador directo de la activación del ON que sucede en la vía alterna del complemento y que hace que estos pacientes tengan un compromiso multisistémico que puede rápidamente llevarlos al deterioro de toda su salud y además a que puedan quedar con secuelas graves desde el punto de vista renal. El tratamiento hoy pues es más eficaz, ha ayudado a disminuir la mortalidad y siempre decimos que es más temprano mejor que tarde. Esto es arriba lo que vemos en esta bella gráfica, lo que ve el clínico, ¿no es cierto? El clínico ve un paciente con la expresión fenotípica de la enfermedad, con anemia hemolítica, trombocitopenia, creatinina en ascenso, LDH aumentada, palidez y un paciente que tiene oliguria y edemas. Pero mientras el clínico ve eso, está ocurriendo toda esta serie de catástrofes en el paciente sin que lo podamos percibir claramente en los clínicos y este reloj que es aplicable para muchas entidades de compromiso severo en el paciente como son la deshidratación, la isquemia, reperfusión, todas las lesiones asociadas a la hipovolemia nos muestran que empieza el daño molecular cuando hay la noxa, luego viene el daño celular, más tarde aparecen los biomarcadores y luego van a aparecer los signos clínicos. Eh, por eso es muy importante que aprendamos cómo tenemos que hacer realmente el abordaje de la microangiopatía trombótica en pediatría. Y en neonatos tenemos una entidad muy frecuente que todos ustedes tienen toda la experiencia para manejarse y es que la asfixia perinatal es una patología que se asocia con lesión renal aguda. MACHU es una patología muy poco pensada en los neonatos y posiblemente la hemos subdiagnosticada. Y cuando yo les cuente esta historia que les voy a mostrar, probablemente ustedes se van a acordar de algunos pacientes parecidos y eso nos ayudará pues a reflexionar sobre esta entidad en niños tan pequeños. Hay muy pocos reportes en la literatura y tenemos ahí un agravante y es que la asfixia perinatal severa después del nacimiento se asocia con CID, pero también se asocia con MAT-A y las dos entidades tienen un fenotipo similar que es la trombocitopenia. Entonces tenemos que empezar a pensar a partir del paciente con isquemia, con hipoxia neonatal y de ahí en adelante el fenotipo de aparición de trombocitopenia y tenemos que empezar a aprender las alarmas de la CID, pero también del CHUA. Y esta es la, digamos, lo que nos trae hoy aquí.
cuando yo tengo un paciente así, ¿qué será lo que le está pasando? ¿Dónde entro yo a pensar que esto puede ser un hemolítico urémico atípico? Decidí tomar este caso de la literatura porque no he tenido la oportunidad de manejar, a lo mejor sí pudiéramos haber tenido la oportunidad, pero no lo hicimos. Pero este es un varón de 35 semanas, tiene una cesárea por placenta previa con peso al nacer de 3080, miren, un buen peso. El Apgar a mí, pues sin ser neonatóloga, no me pareció tan malo, me parece 6, 9 y 10. El cordón luce normal, pero luce pálido, está hipotenso, una hemoglobina de 11 al nacer, hace dificultad respiratoria, satura 86 y empieza a hacer taquicardia, ¿verdad? Y a la primera hora de vida, unos gases en sangre que muestran anemia y acidosis mixta con un pH de 6,9 con ese Apgar, una PCO2 de 62, una base exceso de menos 19, un lactato de 12, tiene una hemoglobina de 7,8 y no tiene unos criterios neurológicos para hipotermia terapéutica. Yo no los conozco con exactitud, pero el artículo dice que el sistema nervioso no es una preocupación en este momento y eso es muy importante que lo tengan ahí presente para las conclusiones. A las 30 horas de vida, el niño hace hematuria macro, oliguria, hipertensión, potasio de 9,5, urea de 71, tiene una creatinina de 3, tiene una AST de 2013, una LT de 625, la LDH está en 9,920, tiene trombocitopenia y tiene coagulopatía. Empieza el tema del sangrado, tiene 23,000 plaquetas, tiene un fibrinógeno de 82, un dímero D de más de 35,000, o sea, tiene también unos criterios clarísimos para una CID. Se inicia tratamiento antibiótico, quien no lo pondría, aunque no se encontró infección. El eco renal tiene hiperecogenicidad cortical bilateral sin signos de trombosis, se inicia transfusión y le hacen una eco transfontanelar y un electroencefalograma que dicen ser tranquilizadores para el equipo de neonatología. El bebé requiere nuevamente una transfusión, empieza la sangradera, sangre, plasma fresco congelado y empiezan las transfusiones de plasma y de plaquetas durante 6 días consecutivos sin mejoría en coagulación o en recuentos de plaquetas y las creatininas pues en ascenso. El equipo hace un diagnóstico de falla multiorgánica versus CID y aparece entonces el diagnóstico de MAD-CHUA. Le toman aptoglobina, que es no medible, esquistocitos tiene el 10%, cobalamina y Adams 13 están normales, todo el perfil inmunológico ANCAS, ANAS están normales, pero C3 y C4 están bajos. Allí pueden tomar antifactor H y tener el resultado, aquí lo podemos tomar, pero no lo tenemos, o sea, nos puede llegar 3 a 6 meses después porque la muestra sale, y le toman todo el perfil para la activación de la vía alterna del complemento, tomando factor B, factor I, factor H, y estos están aumentados, lo que hace notar que tenemos el complemento, la vía alterna se prendió. Se activó y no hay quien lo pare, y esa puede ser la razón por la que el paciente está evolucionando de esta manera. Se toman los estudios de genética, aquí todos los podemos tener, se demoran 3 meses, pero los podemos tamizar a todos los niños que tengan estas entidades y no encontraron ninguna mutación. El equipo decide iniciar un anticuerpo monoclonal contra C5B9, que es el eculizumab, y esta es la respuesta de este paciente. Si ustedes ven, vamos en los primeros días, en rojo la creatinina hacia arriba, y miren cómo, ay, es que mi motricidad debió ser un desastre. Aquí miren ustedes cómo la creatinina está muy alta, empieza en el eculizumab, y cómo en el día 33 tenemos una recuperación importantísima de la función renal, y cómo el recuento de plaquetas después de que empiece el eculizumab, que fue la razón por la que se colocó, empieza a mejorar. Entonces, ¿qué pasó con este niño? El bebé fue dado de alta el día 29 de vida con mejoría de la función renal, tiene una creatinina en ese momento de 1,6, que no es la gran creatinina, pero ha mejorado. Hace un cuadro de colestasis que resuelve a los 3 meses y a los 10 meses tiene una creatinina de 0,5, una hemoglobina de 10, las plaquetas están en 449,000, enzimas hepáticas normales, bilirrubinas séricas bien, componentes del complemento se han normalizado
igual que las mediciones de los fragmentos de la vía alterna del complemento, la aptoglobina mejoró y tiene solamente esquistocitos 4 por cada 1000 glóbulos rojos. Ese es un caso que enseña muchísimo y creo que de ahí podemos partir ya entonces con la definición y qué tenemos que hacer con los recién nacidos. Definir MAT se hace a través de la patología realmente, microangiopatía trombótica. Estamos partiendo de una noxa patológica que es la oclusión vascular. El paciente presenta una clínica de trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática que hoy llamamos MAJA y lesión de órganos. Hay una diversa gama de condiciones y de presentaciones, es una entidad que se traslapa con muchas entidades. Además que los gatillos disparadores, y hoy le damos una importancia mayúscula a las etiologías secundarias, pues tienen diversa gama. O sea, el paciente puede llegar infectado de cualquier cosa, el neumococo es un enemigo terrible, la Escherichia coli productora de verotoxina también, y el paciente puede terminar haciendo una MAJA. La lesión renal es una característica prominente, común, debido a la obstrucción de la circulación glomerular secundaria al daño endotelial y oclusión. Y esta gráfica es muy linda porque nos muestra el endotelio y el glicocálix. Recuerden que es el revestimiento del endotelio. Y el glicocálix tiene una mensajería impresionante para poder reclutar los capilares y poder permitir la microperfusión tisular. Y aquí vemos cómo el paciente que tiene una MAJA lo que va a hacer es activar la vía del complemento, producir toda esta fase inflamatoria que recuerden que termina con el complejo MAC de activación de membrana, donde el daño endotelial tisular local va a ser severo y es por, obviamente, en esos endotelios que se reduce su calibre por inflamación, va a haber acúmulo de plaquetas y entonces se va a ocluir toda la microcirculación. Este artículo nos muestra cómo son múltiples entidades. Aquí no vamos a encontrar que casi que en ninguno aparezca los neonatos, pero las patologías son muy semejantes. Aquí tenemos arriba, por ejemplo, hay trombos hialinos. Este es un riñón que tiene también un trombo gigante. Esto es mesangiolisis. Acá hay inflamación del mesangio. Aquí tenemos otro trombo. Todas las patologías se parecen y lo que va a empezar es a haber una lesión mesangial severa y luego un compromiso vascular que es el que va a llevar a la necrosis de los glomérulos y a la falla renal severa. ¿Cuáles son los laboratorios entonces? Aquí tenemos que recordar que la anemia es CUMS negativo. Es importantísimo, excepto en una entidad que es el CHU por neumococo, donde el tema es diferente y el CUMS va a ser positivo. La LDH está aumentada, la bilirrubina indirecta aumentada, la aptoglobina, que es un indicador indirecto pues de la anemia, del transportador de la hemoglobina, está totalmente no medible, por eso hay esquistocitos, y el ADAMS 13, que la utilidad del ADAMS 13, para que la recordemos, es que se pueda diferenciar el CHUA de la PTT. Pacientes que tienen actividad de ADAMS 13 menor del 5% van a ser muy probablemente una PTT. En neonatos sería congénita, en otras edades una PTT adquirida por anticuerpos anti-ADAMS 13. Pacientes que tienen más de 5, en algunas publicaciones 10%, tienen con seguridad más, es un CHUA que una PTT. Esa es la utilidad del ADAMS 13. Creatinina aumentada, complementos bajos, y aquí es muy importante porque miren que el complemento bajo, solo el C3, que es la vía alterna, va a estar disminuido en 30 a 40% de los pacientes. El paciente con CID que tiene compromiso hepático, el complemento se sintetiza en el hígado, entonces podemos tener hipocomplementemia y eso es un factor de confusión tremendo, porque pueden tener hipocomplementemia y no necesariamente ser un CHUA, pero si tienen una CID con hipocomplementemia, ahí tenemos que prender la alarma y decir, ve, puede ser por aquí que está pasando esto. Así que esos pacientes que tienen el tema hematológico muy severo, deberíamos buscar cómo está el complemento cuando tengan compromiso hepático y tengamos un trastorno que requiera transfusiones repetitivas.
el compromiso multiorgánico, pues debemos medir la amilasa, las pruebas de función hepática, ver si el paciente tiene acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos y por supuesto los estudios de autoinmunidad. Además que tenemos que hablar de las infecciones. Si los esquistocitos son una herramienta diagnóstica de primera mano, ¿cómo? Yo me pregunto hoy y quiero que cada uno reflexione cómo están reportándoles en sus instituciones los esquistocitos, porque no tenemos estandarizado eso y eso es una de las invitaciones que quiero dejar hoy acá para esta entidad. Son glóbulos rojos fragmentados, más pequeños, con ángulos agudos. Miren ustedes, en redondo está acá un glóbulo rojo que está perfecto, la dianita, y miren todos los demás, los glóbulos rojos fragmentados, ahí los estamos viendo. ¿Y cómo se deben medir? Se deben contar en un frotis de sangre periférica utilizando un aumento medio por 400 o alto por 1000, se expresan como porcentaje de glóbulos rojos después de contar al menos 1000 glóbulos rojos. Entonces no es esquistocitos una cruz porque no hay avalado una cruz a cuántos esquistocitos corresponde. Y eso deberíamos hablarlo en nuestros hospitales para poder tener más claramente la herramienta de los esquistocitos. Aquí vemos en esta gráfica aquí un glóbulo rojo en esta circulación que está totalmente caótica, cómo se está como aguillotinado, diría yo, está aquí como recogido y está exangüe, y cómo se ven los esquistocitos. Esta es la guía del Council Internacional de Hematología, en donde nos hablan entonces de los dos parámetros, los aumentos en el microscopio por 1000 eritrocitos y que es tener esquistocitos positivos. Y aquí sí que se vuelve esto interesante porque estamos hablando de neonatos y yo no, por ejemplo, no sabía que los prematuros tenían más posibilidades de tener esquistocitos sin tener daño endotelial. Entonces, ¿qué dice el Council? Dice que, bueno, si uno sospecha la microangiopatía arriba, entonces que tiene que hacer el frotis de sangre periférica por el método digital o por el que podamos hacer en nuestras unidades. Si el paciente tiene esquistocitos, entonces se debe contar en 1000 glóbulos rojos cuántos esquistocitos hay y esto es el resultado que debemos tener. En adultos o neonatos, más del 1% de esquistocitos es positivo y en prematuros más del 5%. Bueno, vamos a hablar de los nuevos términos y entonces aquí tenemos que hablar de MAHA, porque eso, perdón, lo vemos hoy en la literatura, es un término descriptivo para la hemólisis no inmune que resulta en la fragmentación de los glóbulos rojos, y MAHAT, hoy llamamos la MAHA con trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay MAHA que pueden no tener, o sea, tener anemia hemolítica, pero no necesariamente hacer trombocitopenia. Y eso es muy importante porque el paciente que tiene una MAHA puede inicialmente no tener trombocitopenia. Por eso la caída de los esquistocitos del 25% entre muestras que hagamos nos va a decir que está apareciendo o no, perdón, de las plaquetas, la caída de las plaquetas nos va a decir que está apareciendo ya la MAHAT. O sea, un MAT-CHUA puede empezar con una MAHA y ser una MAHA, pero no necesariamente al comienzo tener trombocitopenia. Por eso es que tenemos que hacerle recuento de plaquetas a estos pacientes con cierta frecuencia y definir el número de esquistocitos que vamos a tener entonces, que ya lo comentamos. MAT primaria cuando hay defectos genéticos, MAT secundaria cuando la activación del complemento ocurre en el contexto de otros procesos, que hoy es un campo en esto de las microangiopatías trombóticas, pero increíblemente grande e interesante. MAT por mutaciones en genes del complemento, que ya los vamos a ampliar un poco, MAT mediada por desórdenes del metabolismo, y aquí están los defectos en el gen, el gen MAC, que es el que regula el metabolismo de la cianocobalamina. Ese es de los nuestros y por eso también estamos hoy acá. MAC mediada por desórdenes de la coagulación, en donde están las mutaciones homocigotas en diacilglicerol-quinasa, en plasminógeno y en trombomodulina. Por eso es que a veces también, cuando se activa el complemento, se activa la cascada de la coagulación, porque ahí hay
estas sustancias, digamos, estas proteínas que están ligadas también a la activación del complemento. Y desórdenes adquiridos, tenemos la deficiencia adquirida de Adams 13, que sería la PTT adquirida por anticuerpos, la MAD mediada por toxina de Chiga, que fue la que aprendimos pues en mi época, era el CHU diarrea positiva, MAD mediada por fármacos, MAD mediada por complemento, por anticuerpos o MAD secundaria a infecciones. Esta es la tabla original que les he traído y están entonces los desórdenes hereditarios y los desórdenes adquiridos. Luego aparece esta publicación del Seminars en 2017, que es muy bonita porque ya lo deja ver de otra manera. Entonces, arriba en verde tenemos las causas secundarias, las MAD inducidas por infecciones, donde probablemente también tengamos que colocar a nuestros neonatos, ya les muestro por qué. Y aparecen cianocobalamina, miren ustedes, forma parte del CHU, están del CHU atípico, diacilglicerol quinasa, mutaciones de KGE, CHUA por alteraciones en la vía alterna del complemento, y ahí vamos a tener niños menores de 1 año y vamos a tener en mutaciones de cianocobalamina, y diacilglicerol puede empezar muy temprano también en la vida de los pacientes. El defecto de la cianocobalamina causa una conversión alterada de la vitamina B12 en sus formas metabólicamente activas, metilcobalamina y adenosilcobalamina. El gen es el MAC, el cuadro es precoz y miren este cuadro, es una enfermedad multisistémica con un niño hipotónico, empiezan a convulsionar, yo he visto uno, tienen problemas oculares, hematológicos, renales, gastrointestinales, cardíacos y pulmonares severos. Es una falla multiorgánica. Este es CHU, el estudio genético se hace del MAC y el tratamiento no es con bloqueador de C5b9, sino hay que empezar a suplementar. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Acá lo podemos hacer, niveles de homocisteína en sangre elevados, disminución de la síntesis de metionina en plasma y aumento del ácido metilmalónico en orina. Es sencillo, es que hay que pensarlo. Mutaciones de acilglicerol quinasa, recuerden ustedes, ya forma parte del CHUA. Estos pacientes, ¿por qué lo hacen? Porque diacil está en las endotelio de las plaquetas y podocitos. Hay un cuadro de CHUA antes del primer año de vida y puede empezar en los primeros 3 meses de vida con hematuria, proteinuria y que evoluciona a enfermedad renal crónica. La pérdida de la función da como resultado un estado protrombótico y los pacientes portadores de estas mutaciones no muestran en general consumo del complemento. Sin embargo, hay publicaciones que muestran que pueden tener mutaciones combinadas con factor H y hay niños reportados con esta mutación que han mejorado con eculizumab. Así que cuando tenemos estos casos nos toca pensar, hay un paciente que nos llegó aquí a la lista de espera con una mutación de esta, sin embargo alguno de los nefrólogos de Bogotá lo tenía, creo que era el doctor Hernández, sin embargo ese niño falleció esperando el trasplante porque tenía un tema de sensibilización para el donante, para sus padres. Existen predisposiciones genéticas no diagnosticadas en la patogenia del CHU y tenemos una complicación adicional en el diagnóstico y es que un paciente puede manifestar fenotípicamente un CHUA sin tener mutaciones. Y eso hoy es lo que en las últimas publicaciones se habla de que puede manifestarse idéntico por una tormenta del complemento. El daño endotelial aumenta y aumenta y aumenta, la activación del complemento no permite apagarlo y ese paciente es un CHUA que hay que bloquearle el complemento, pero que no tiene mutaciones. Y eso es muy cierto en algunos de los casos que les voy a mostrar de recién nacidos. Esta es la última publicación de las clasificaciones, es la que está hoy vigente, digamos, la última. Y miren el mismo cuadrito de siempre, arriba las hereditarias, las adquiridas, las secundarias y las infecciosas. Nuestros neonatos entonces van a estar aquí, en las heredadas, donde vamos a tener cianocobalamina, CHUA, diacilglicerol quinasa, y también en las infecciones, porque hay reportados casos de neonatos que hicieron infección y tuvieron ese gatillo disparador y no necesitaron, no tenían mutaciones en el complemento. Este es el neonato y este va a ser la razón del análisis, ¿verdad?
es difícil diferenciar porque hablábamos que fenotípicamente la trombocitopenia va a ser la primera manifestación y siempre vemos trombocitopenia y el paciente infectado y decimos está infectado y podemos ampliar ese espectro entonces con este cuadrito en donde vemos que estos pacientes pueden tener las que ya hablamos, la deficiencia de ADAMTS13, las mutaciones, pero debemos meter la asfixia perinatal y también hay reportados casos de E. coli productora de verotoxina en neonatos que hicieron CHU. Importante aquí que el neumococo no lo vi reportado, yo estuve muy juiciosa buscando hasta anoche si había algún caso reportado de infección por neumococo, pero probablemente tengamos que ponerlo. Entonces el gran dilema clínico aquí es la CID. Y recordemos que la trombina pues es la gran protagonista, ¿no es cierto? Esa gráfica me encantó porque a mí me enreda mucho todo el tema de todo esto de la coagulación y entendí cómo la trombina puede ser realmente las posibilidades que tiene de hacer, de mutarse y de estar en todo, es dependiendo de su comportamiento inicial cuando hay la NOX. Puede actuar como procoagulante, anticoagulante, antifibrinolítica y profibrinolítica y terminar haciendo o hemorragia o trombosis o las dos. ¿Qué sucede en la CID? Se genera un exceso de trombina que continúa incitando los factores que anulan el control del proceso hemostático y que se disemina. Y el Instituto de Hematología del Council Internacional define CID como un síndrome adquirido caracterizado por la coagulación, la activación de la coagulación con pérdida de localización, asociado pues a múltiples causas. Utilizan esta puntuación que me parece extremadamente sabia porque le dan un puntaje al conteo de plaquetas, si los tiempos de coagulación están prolongadas y si hay productos de degradación del fibrinógeno como el dímero D que estén aumentados o no. Pero este cuadro es más interesante para los neonatos, porque aquí lo que vamos a ver son las manifestaciones fenotípicas y cómo podemos hacer para diferenciar esto. Entonces veamos, está la asfixia, la CID y el CHU neonatal, y vemos cómo la anemia hemolítica obviamente va a estar más en el CHU neonatal, ¿no? Trasfunda y el paciente CUMS negativo y sigue anemizándose, etcétera. Incremento de la LDH, lo vamos a ver más en la asfixia perinatal, miren ustedes, ojo con esto, y lo vamos a ver en el CHU. O sea que aquí tenemos un diagnóstico diferencial bien interesante. En cuanto a la trombocitopenia, ya lo habíamos dicho, tanto CID como CHU, los esquistocitos más del CHU, AKI más del CHU, hematuria, la coagulopatía, el diagnóstico diferencial con la CID, el compromiso neurológico, miren en la asfixia perinatal, pero aquí les quiero empezar a contar, las publicaciones dicen no necesita tener una encefalopatía hipóxico-isquémica 3, la grave, la mayor, para poder manifestar un CHUA. Y la activación del complemento y la tensión arterial que en general va a estar baja en estas patologías, excepto en el CHU, que estos pacientes pueden hacer pues una hipertensión arterial inclusive maligna. Y el gran dilema que ya lo habíamos mencionado con la PTT y el CHUA, ¿no? Y aquí es donde entra el ADAMTS13, es facilísimo, empezamos, tomemos ADAMTS13 porque quitamos de ahí de una vez una posibilidad diagnóstica de comportamiento terrible que es la PTT. Se comportan muy parecido como lo ven ustedes, el CHU, y cuando miramos la PTT, en cuanto al conteo de plaquetas, la MAJA, el INR está normal, el PTT, el fibrinógeno son normales, la fibrina está normal, pero la actividad de ADAMTS13 está disminuida. Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? Es que la lesión endotelial por isquemia, hipoxia y la acidosis pueden conducir a un círculo vicioso que perpetúa la cascada microangiopática. No hay correlación entre el grado de afectación neurológica en asfixia perinatal y CHUA. Las células endoteliales son susceptibles a la isquemia en los niños asfixiados y esta lesión, la isquemia, es el gatillo disparador para la activación de la cascada del complemento, pero fenotípicamente, no necesariamente estos niños tienen mutaciones en la vía alterna del complemento. Esta es una publicación del Pediatric Nephrology donde nos deja ver estos 3 pacienticos que tienen compromiso de CHUA y miren cómo los órganos afectados, riñón, el conteo de plaquetas fenotípicamente, las pruebas de función hepática son tremendamente anormales,
el lactato está muy alto en todos los pacientes, 14, 20 de lactato, es hipoxia. La LDH, todos la tienen aumentadísima y el pH en el cordón umbilical, pues obviamente de acidosis metabólica. Y entonces, ¿cómo podríamos plantear de todo esto un algoritmo? Es un ejercicio pues, que se hace permanentemente y uno podría plantearse este algoritmo, digamos, completando hoy lo que nos trae aquí y con algunas otras reflexiones. Y es que si yo tengo una maja con trombocitopenia confirmada y tengo un paciente con una diarrea enteroinvasiva, voy a pensar más que puedo estar ante un CHU-STEC. Sin embargo, hay pacientes reportados de CHU-STEC que tienen mutaciones en la vía alterna del complemento y se manifiestan catastróficamente con la lesión renal. Si no, tengo que pensar en CHU mediado por complemento, CHU-A, metabolismo de cianocobalamina, DKG, PTT adquirida o hereditaria, evaluar si tengo medicamentos como las quininas, por ejemplo, que producen además anticuerpos y pueden producir una MAHAT, y las MAT secundarias. Si tengo neumonía, pues voy a pensar más probablemente que estoy ante un CHU por neumococo, y aquí recordar que como el tema es es diferente porque es lo que hace la neuraminidasa que expone el antígeno T, entonces no vamos a tener el CUM, es positivo, hay una inmunoglobulina que está produciendo la hemólisis. Adolescentes con prodromo de cuadro infeccioso, enfermedad diarreica aguda, que hagan compromiso severo del sistema nervioso, hepático, páncreas o renal, hay que pensar que tienen deleciones homocigotas en las proteínas relacionadas con el factor H, que se llama DAP2, y que tienen un pronóstico bien complicado también en estos pacientes, y tenemos que pensar que estos pacientes pueden tener esa patología y estas deleciones homocigotas pueden sumarse a tener asociadas mutaciones en el factor H, lo cual hace que la enfermedad sea mucho más compleja. Y acá aparece nuestra asfixia perinatal a partir de hoy. Tenemos que pensarla. ¿Cuál es el tratamiento del CHU? Esta es una hermosísima publicación. Ese cuadro me encanta porque nos deja ver todo lo que les estoy. Es muy pesado porque está aquí toda la patología, aquí están los niños, aquí los adultos, pero como yo hice la tarea juiciosa para Mayerly, entonces, mentiras, para todos y para mí, aquí traje el resumen. ¿Qué dice la guía? Dice que en pacientes pediátricos la primera línea es el eculizumab, el inicio en las primeras 24 horas. Si no está disponible, iniciar recambio plasmático con plasma fresco, y si no hay, se debe hacer infusiones de plasma. Aquí entro a hablar un poco del tema de la plasmaféresis y los recambios plasmáticos en neonatos. Están descritos, hay publicaciones en neonatos, sobre todo en lupus neonatal, en donde se ha intentado, pero se necesitan los equipos expertos, las máquinas expertas, y a eso se está apuntando. Pero en neonatos, la mayoría de estos reportes que les voy a mostrar utilizaron primero las infusiones de plasma, que considerar la plasmaféresis por esto. Todos los pacientes pediátricos son elegibles para inicio de eculizumab. No se debe esperar el resultado de los estudios de genética para iniciarlo, y entre más temprano el pronóstico es mejor. Aquí esto lo conocemos todos, eculizumab bloquea C5, B9, pero la parte proximal del complemento se respeta, o sea que la opsonización, el inhibidor de quimiotaxis, la eliminación de complejos y la amplificación, pues no, en ese momento no se van a bloquear. Aquí vemos ya un poco más estructurado el complemento y vemos entonces en dónde las funciones de la vía proximales se respetan, y el eculizumab sencillamente lo que al final nos va a hacer es bloquear C5B9 y va a inhibir entonces el complejo de activación de la membrana. ¿Cuál es la dosis? Aquí dentro de esa consideración, porque esto es la dosis publicada, está autorizado por FDA en población pediátrica, dice. Y pediátrica empieza desde neonatos, pero no hay dosis pediátrica ni hay consideraciones en el inserto de uso de eculizumab. Solo hay reportes de la literatura, que son los que les voy a mostrar, y las dosis empiezan entre 5 y 10 kilos, así que las dosis ajustadas las han hecho la experiencia, y una de las experiencias más grandes es de una persona muy querida para Conecte, que vive en España, está en Bilbao, la doctora, en Barcelona, la doctora Ariceta. Ella fue la que tuvo una publicación inicial
y ajustó la dosis que quiso, pudo, y de ahí en adelante se han tomado las publicaciones. Entonces es muy interesante esto. La inducción se hace con pues una dosis semanal para cada peso y luego las dosis van a ir cada 15 días y la dosis de mantenimiento también que va cada 3 semanas inicialmente y la dosis cada 2 semanas dependiendo pues del peso. Hay que cargar el inserto para no... Aquí hablamos de cómo se debe empezar y no en los artículos que vi no hay ninguna observación con respecto a la vacunación. Igual a los recién nacidos no les ponemos Neisseria ni les ponemos neumococo, así que las observaciones es que no hay realmente, la vacunación no existe, se debe vacunar después, pero si hay más incidencia de estos pacientes que hagan infección por meningococo. Las indicaciones, pues las formas graves de síndrome hemolítico urémico fenotípicas o que puedan tener mutaciones y si se inicia la terapia con plasma, se debe considerar el eculizumab si no responden a la terapia con plasma. Estos son los reportes que les decía, son 4 casos reportados y de estos casos solamente hay un paciente que tenía una mutación en el factor H, de resto en ninguna de las publicaciones lo tiene. Y la dosis de neonatos que queda es de 300 miligramos cada 3 semanas, hay ausencia de consenso sobre la duración. El eculizumab debe considerarse primera línea, las enzimas hepáticas deben controlarse porque se ha reportado colestasis. En el CHUA desencadenado por hipoxia, cuando no se encuentran mutaciones, se puede considerar suspensión del eculizumab en caso de mejoría de las condiciones clínicas. Este sería el abordaje para los pacientes que pueden ser los neonatos, los pacientes que tienen MAT secundarias. Entonces aquí vemos si el paciente tiene activación del complemento, uno debería iniciar tempranamente el eculizumab. Si la tiene como MAT secundaria, iniciarlo. Y si el paciente va en una condición que no va bien, la activación del complemento debe esperar la respuesta y si no, podría iniciarlo. Y si no, si la actividad del complemento es negativa y el paciente mejora, tratar la condición de base. Esto es muy importante hoy y hay mucha investigación en las MAT secundarias. Y estas son las conclusiones para llevar a casa. El diagnóstico de MAT-CHUA exige un conocimiento profundo. Hay demasiada, una información increíble en los últimos años. En neonatos es una patología infrecuente, subdiagnosticada. La trombocitopenia es el fenotipo. El compromiso neurológico es independiente de la presentación de la MAT. El CHUA neonatal exige estudios multicéntricos para ayudar a mejorar el enfoque del diagnóstico y el tratamiento temprano, y no es una ficción, sino hay que sospecharlo y buscarlo. Muchas gracias.